6 de la tarde de En Directo, bienvenidos a una nueva actualización de la información en Negocios Televisión. Empieza nuestro noticiero, es jueves, es 29 de agosto de 2024 y toda la actualidad gira en torno a la incertidumbre geopolítica con muchos frentes abiertos. Por eso durante todo el día de hoy hemos estado pendientes de la reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se ha celebrado en la capital comunitaria, en Bruselas. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos de Política Exterior, Josep Borrell, ha dicho hoy que los países comunitarios deben levantar las restricciones impuestas a Ucrania para que pueda utilizar plenamente las armas que le donan para atacar en territorio ruso como parte, dice Borrell, de su legítima defensa. That Ukrainian forces, well equipped, can change the course of the war. Not only defending themselves, but pushing back the invasion. And the Europeans will continue doing that. I know there are some reluctancy from some member states. We still have 6 billion euros frozen in my current account that I cannot use in order to reimburse the support given to Ukraine by some. Decía Borrell que hay que dejar las restricciones en el uso de armamento cedido a Ucrania contra objetivos militares de Rusia, de acuerdo con el derecho internacional. Lo decía ante la prensa a su llegada a una reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea, recordando además por parte del jefe de la diplomacia europea que durante el verano él ya había venido apoyando esa posibilidad. En opinión de Borrell, Ucrania ha sorprendido al mundo lanzando un ataque audaz contra Rusia que supone, dice, un golpe a la narrativa de Putin sobre esta guerra. Pero ha dicho que está claro que Rusia quiere destruir completamente el sistema eléctrico de Ucrania tras sus últimos ataques con drones y misiles, por lo que si los sistemas de defensa aérea eran críticos antes del verano, son mucho más críticos ahora, decía Borrell. Borrell precisamente está previsto que ofrezca en los próximos minutos una rueda de prensa para dar cuenta de forma detallada de los asuntos que se han tratado en esa reunión extraordinaria, entre ellos el tema de Ucrania y Rusia, pero también la situación en la Franja de Gaza y también los acontecimientos en Venezuela en torno a la contestación social por la victoria de Nicolás Maduro y la acusación de fraude por parte de la oposición. Situación en Ucrania importante, todo después de haber conocido que en territorio ucraniano ha caído derribado un avión de combate F-16 de fabricación estadounidense. Y es que Kiev recibió recientemente 6 de los aviones con estas características para impulsar su lucha contra Rusia, aviones que constituyen un símbolo clave de apoyo por parte de Estados Unidos. Y es que tanto los ejércitos de Ucrania como el de Rusia dependen en gran medida de acceso sin restricciones al espectro electromagnético para lograr sus objetivos, y ambos bandos han recurrido continuamente a la guerra electrónica mediante técnicas como interferencias y suplantación de identidad a lo largo de la guerra para lograr dominar el mencionado espectro. Y de la situación que atraviesa Ucrania vamos a continuar hablando porque Kiev acusa a Rusia de amenaza nuclear ante la ONU, todo después de que un ataque con drones y misiles rusos obligara a Ucrania a desconectar varias unidades de energía nuclear de la red, lo que representa un riesgo para el sector nuclear, según una misión ucraniana del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Funcionarios ucranianos han afirmado que Rusia utilizó más de 200 misiles y drones en el ataque del lunes contra esas instalaciones energéticas cuyas consecuencias todavía está sufriendo el país. La Federación Rusa estaría continuando todavía atacando, dicen desde Kiev, de forma deliberada infraestructuras energéticas de Ucrania con la intención de interrumpir el funcionamiento de las plantas de energía nuclear del país que suministran la mayor parte de electricidad en Ucrania, según esa misión ucraniana ante el organismo nuclear de la ONU en un comunicado que se ha publicado esta tarde. Los ataques rusos representan un riesgo significativo para la operación estable de las instalaciones nucleares en Ucrania y para la seguridad de millones de personas, afirma el comunicado. Y de la situación en Ucrania nos vamos a ir al siguiente tema,
Y es que Keir Starmer, el primer ministro británico, continúa con su gira por Francia y Alemania con el objetivo de estrechar lazos comerciales entre el Reino Unido y la Unión Europea. Esta mañana se ha celebrado una reunión entre el primer ministro británico y el presidente francés Emmanuel Macron en el marco de los Juegos Paralímpicos que ayer se inauguraron. Gira de Starmer que ayer le llevó, antes de acudir a esa ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, hasta la capital alemana, hasta Berlín, y que hoy le hace recalar en la capital francesa con el objetivo de reiniciar la relación de Gran Bretaña con la Unión Europea. Antes de ese encuentro entre Keir Starmer y Emmanuel Macron, el premier británico ha celebrado un desayuno de trabajo también con líderes empresariales franceses. Ayer el mandatario del Reino Unido participaba junto a Macron, como decíamos, en esa ceremonia inaugural de los Juegos Paralímpicos en París. Durante la jornada de Berlín, Starmer también anunciaba un acuerdo de cooperación comercial con Alemania, pero descartaba un acuerdo para permitir la libre circulación de ciudadanos. Starmer ha insistido durante esta gira europea en que no está respaldando terminar con el Brexit, a pesar de sus deseos de reiniciar las relaciones entre el Reino Unido y la Unión Europea y estrechar los vínculos con el bloque. Los conservadores de alto rango en el Reino Unido, sin embargo, han expresado ciertos temores a que el primer ministro laborista, que una vez respaldó un segundo referéndum sobre la Unión Europea, pueda poner Gran Bretaña, dicen, bajo el control de Bruselas por la puerta de atrás. Y vamos a continuar con más asuntos en esta tarde de jueves y nos vamos a situar en este caso en Senegal, porque el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha culminado su gira de 3 días por Mauritania, Gambia y Senegal. Pedro Sánchez ha terminado este viaje en Dakar, en la capital de Senegal, donde hoy ha cargado contra la inmigración irregular y ha vuelto a hacer un llamamiento a la lucha contra las mafias que se lucran de la inmigración irregular. En este sentido, el presidente ha anunciado la creación de la Alianza África Avanza, un nuevo marco constitucional que favorece la colaboración entre autoridades locales, administraciones españolas e instituciones financieras, también empresas, que quiere contribuir al impulso de las inversiones concretas en África Occidental y a fomentar el desarrollo económico y productivo en la región, generando empleo y aprovechando el capital humano existente en el continente, cuyos objetivos, a juicio del presidente del Gobierno, es que los jóvenes africanos puedan quedarse en su territorio accediendo a empleos de calidad sin tener que acudir a la inmigración irregular y a ponerse en manos de las mafias. La presencia de empresas españolas que apoyan el desarrollo económico de Senegal es muy importante. Esta mañana he mantenido un encuentro en el que han participado una nutrida representación de empresas españolas y he constatado su dinamismo y la firme voluntad de desarrollar e intensificar su actividad en Senegal. Procurar y ayudar a la prosperidad de las naciones es la mejor fórmula para luchar contra la desigualdad y sus efectos, como es el de la migración irregular. Y en este contexto estoy convencido de que una importante iniciativa que hemos puesto en marcha de Alianza Avanza África, promovida desde el Ministerio de Economía, contribuirá al impulso de inversiones concretas en Senegal, en el conjunto de la región del África Occidental, para fomentar el desarrollo económico y productivo. Un buen ejemplo de ello es el proyecto Dispasat, presentado en este viaje para dar cobertura satelital, inicialmente en Senegal y potencialmente en otros países de la región, con el objetivo de mejorar la conectividad y la digitalización de todo el territorio. Y también les tenemos que contar que en Venezuela continúan esas protestas de la oposición, ese intento de la oposición venezolana por intentar que la comunidad internacional proteja sus ideales frente a lo que califican de fraude electoral cometido por Nicolás Maduro. Hoy está previsto que el candidato opositor, Edmundo González Urrutia, participe en esa reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se está celebrando en Bruselas y tras la cual comparecerá Josep Borrell, y se le ha invitado a Edmundo González Urrutia después de que la Fiscalía venezolana haya informado hoy
de que ha citado por tercera vez al considerado como abanderado de la principal coalición opositora en el marco de una investigación en su contra relacionada con la denuncia de fraude electoral que ha hecho el antichavismo. En el comunicado de la institución se habla de citación por tercera vez a Edmundo González Urrutia para que asista mañana a comparecer ante el Ministerio Público. La Fiscalía de Venezuela ha advertido de que de no asistir nuevamente en la fecha indicada le será librada una orden de aprehensión respectiva al considerar que se encuentra en presencia de riesgo de fuga. Precisamente en las manifestaciones que se celebraron ayer en las calles de Caracas, Edmundo González Urrutia decidía no acudir ante el peligro, decían desde la oposición, a que fuera detenido en la calle. Quien sí acudía era la candidata opositora María Corina Machado, que volvía a hablar y volvía a pedir a la comunidad internacional que reaccionara ante la situación de fraude electoral que a su juicio se vive en Venezuela. Y después de haber hecho este repaso, tenemos más asuntos de los que queremos hablar y que queremos contarles, pero antes nos toca pausa publicitaria. Pensamos que el ciclo económico sigue siendo robusto y, por lo tanto, es un buen momento para tomar riesgo en renta variable. Bajo esta coyuntura, estos son los 3 factores a monitorizar en el tercer trimestre del 2024. En primer lugar, tanto los fundamentales como los análisis técnicos apoyan a los activos de riesgo. Las economías muestran resiliencia y la inflación es persistente, pero también gestionable. En segundo lugar, China se encuentra en un periodo de estabilización controlada. Existen señales claras de recuperación, pero es muy importante que los responsables políticos continúen apoyándola. Y por último, en tercer lugar, dada la dispersión en los mercados, este es un buen momento para las operaciones tácticas. Las empresas estadounidenses de mediana capitalización y los bonos convertibles son una buena opción en este sentido. Y desde una perspectiva sectorial nos gustan la tecnología y las finanzas. ¿Cuántas veces has dicho, aquí hay más de lo que nos están diciendo? ¿Cuántas veces has visto que lo que te están poniendo como fotografía principal para mirar la actualidad está con tonitos oscuros en algún lado que no terminas de descifrar? ¿Cuántas veces miras alrededor y dices, aquí hay más información de la que de verdad nos están dando? Ese es el objetivo de lo que la economía esconde. Un libro para intentar ver todos los detalles, todos los matices, todos los colores, todo lo que está oculto detrás de la fotografía, todo lo que nos dicen pero no nos están diciendo, y todo aquello que necesitas para tener una fotografía global de lo que de verdad quienes mandan están queriendo hacer, pero tú no tienes toda la información para ello. Y de vuelta de la pausa publicitaria vamos a analizar en tiempo real, a mirar la situación en los mercados en una jornada en la que los índices de Wall Street están digiriendo varios asuntos. Por un lado, esas cuentas de Nvidia que han sido muy poderosas, pero que han mostrado unas expectativas de futuro algo renqueantes a juicio de los analistas y que están provocando que la compañía caiga. También foco de los inversores puesto en esas peticiones semanales de subsidio por desempleo que han caído en 2.000 en la última semana y sobre todo en el PIB de Estados Unidos correspondiente al último trimestre, que ha sido revisado al alza hasta el nivel del 3% y que por lo tanto podría alejar la posibilidad de una recesión en Estados Unidos y podría corroborar y dar más peso a esa decisión de bajada de tipos por parte de una Reserva Federal que ya saben que lleva mucho tiempo empeñada en conseguir
un aterrizaje suave de la economía de Estados Unidos. En ese contexto vemos cómo los índices de la bolsa estadounidense suben con cierta intensidad. Tenemos al índice tecnológico Nasdaq repuntando a pesar de Nvidia, más de un 1,3%, cotiza en los 19.612 puntos. También se coloca en un terreno cercano a los máximos el Dow Jones de Industriales, que experimenta un repunte superior al punto porcentual, 1,1% arriba, y 41.545 puntos. Por su parte, el Standard & Poor's 500 sube un poquito menos, pero también experimenta avances cercanos al 1%, con un repunte en tiempo real del 0,95 en los 5.645 puntos. Si miramos a esas compañías que mejor lo están haciendo, pues estamos viendo, por ejemplo, subidas en PDD del 5,45%. Hay que tener en cuenta que esta compañía recortó mucho en esta semana. CrowdStrike, que está subiendo más de un 5%. Y dentro de la tecnología, por ejemplo, vemos como Intel remonta casi un 5%. En el otro lado de la tabla, pues tenemos a la compañía Okta, que se deja más de un 15%. Dollar Tree pierde un 9% y Nvidia está cayendo un 3,3% hasta los $121,45. Ahora después les contaremos más en profundidad qué es lo que ha pasado con Nvidia en las últimas horas. También vamos a mirar al mercado europeo, vamos a recordar cómo han cerrado los índices del viejo continente, con un IBEX 35 que finalmente no ha conseguido recuperar esos 11.400 puntos, pero que lleva una subida interesante en los últimos días. El IBEX finalmente ha despedido la sesión con un repunte algo menor de las subidas que estaba experimentando durante toda la sesión. Finalmente cierra con una subida del 0,23 y partirá mañana de los 11.358 puntos. Y al final el resto de bolsas europeas han despedido la sesión con subidas más sólidas. Por ejemplo, en Milán, cercanas al punto porcentual del 0,92% y 34.192 puntos. Subidas para el CAC 40 de París del 0,84 y 7.640 puntos. Avances al cierre para el DAX del 0,64, 18.900 puntos. Y en el caso de Londres también la subida ha sido cercana al medio punto porcentual, un cierre con un repunte del 0,43 y 8.379 puntos en una jornada en la que el Eurostock 50 ha conseguido despedir el día con un repunte superior al punto porcentual en los 4.966 puntos. Si miramos al resto de mercados, vamos a ver cómo en el mercado de renta fija esos acontecimientos que se han producido en las últimas horas en la macroeconomía de Estados Unidos, pues apenas provocan ningún tipo de movimiento. Vamos a mirar el comportamiento del bono americano a 10 años. Sí que se produce un ligero repunte en el bono, pero bastante moderado, 3,87%. Cierto es que ese dato macroeconómico que hemos conocido, esa revisión del PIB, ha provocado que se revirtieran las curvas de tipos, con un bono a 2 años con mayor rentabilidad que el bono a 10, lo que puede provocar entre los inversores dudas sobre una posible recesión, aunque esto ha ocurrido más veces a lo largo de los últimos meses y al final no ha llegado la sangre al río. Más cosas. Bono alemán a 10 años, 2,28% de rentabilidad. Bono español a 10 años, supera el 3%, sí que ha repuntado un poco, hasta el 3,1%, y el yield británico se está acercando, como les contábamos esta tarde, al 4% y ya está en el 3,99%. Si miramos a otros mercados, en el mercado del oro continúan esos repuntes en la cotización de la onza, remonta un 0,65 hasta los $2.554 por onza, y en el mercado de petróleo sí que hemos observado una reacción al alza importante en las últimas horas, con un barril de Brent de referencia en Europa que cotiza con un repunte del 1,5% en los $78,70 y con un West Texas que avanza cerca de un 2% y se coloca ya muy cerca de los $76 la onza. Por último, miramos a divisas y vemos una cotización a la baja tanto en el euro como a la libra. Repunta el dólar. Vemos al euro que sigue en el nivel de $1,10 y a la libra que se mantiene en el nivel de 1,31. Y en este contexto ahora sí que vamos a analizar más la actualidad informativa del día en el ámbito bursátil y en el ámbito financiero. Vamos a actualizar esa información en los mercados y lo vamos a hacer después de haber analizado el tiempo real, mirando con lupa, analizando
qué es lo que ha pasado en la economía de Estados Unidos. Dato macro del día que hoy los inversores esperaban, ese PIB del último trimestre en Estados Unidos, con el país norteamericano que ha reavisado al alza el crecimiento del PIB del segundo trimestre y lo ha hecho hasta el 3% en tasa interanual frente al 2,8% que había arrojado la primera lectura, según los datos de la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Esta revisión se ha ubicado por encima de lo anticipado por el consenso, que esperaba que se mantuvieran sin cambios en el 2,8%. La lectura conocida hoy se basa en datos más completos que los disponibles para la estimación de avance del mes pasado y aumenta la tasa de crecimiento de la economía estadounidense debido principalmente a una revisión al alza del gasto de los consumidores. En comparación con los niveles del segundo trimestre de 2023, el crecimiento del PIB ha reflejado aumentos en el gasto de los consumidores, pero también en la inversión privada en inventarios y en la inversión fija no residencial. Las importaciones, que son una reducción en el cálculo del PIB, también han aumentado. Así que de esta forma, la economía estadounidense podemos decir que se acelera más de lo esperado inicialmente desde el primer trimestre, un periodo en el que el PIB creció un 1,4%. Esta mejora se debe a un repunte de la inversión privada, como decíamos, también a los inventarios y a una aceleración del gasto del consumidor. Se ha producido una desaceleración en la inversión fija residencial. Y en ese dato macroeconómico en Estados Unidos nos vamos a hablar de Nvidia. Los inversores todavía tratan de digerir a esta hora los impresionantes resultados del segundo trimestre fiscal de 2024 que Nvidia publicó ayer tras el cierre de Wall Street y que han provocado que la compañía llegara a caer en bolsa un 7% ante unas expectativas de crecimiento algo dudosas. El fabricante estadounidense de microchips y de tarjetas gráficas lograba en el segundo trimestre fiscal finalizado en julio un beneficio neto de 16.599 millones de dólares, cifra que supone incrementar en un 168,2% las ganancias del mismo trimestre del año pasado. Los ingresos de Nvidia entre mayo y julio sumaron también un récord de 30.040 millones de dólares, o lo que es lo mismo, un 122% más que el año antes, batiendo las previsiones de la propia empresa y del consenso del mercado, con un aumento de costes del 84,6% hasta los 7.466 millones de dólares. Sin embargo, podemos decir que los resultados de la tecnológica no han brillado tanto como esperaba el mercado o han decepcionado en algo por sus altas expectativas que tenía el consenso de cara al tercer trimestre del ejercicio, en el que la empresa confía en que su cifra de negocio alcance los 32.500 millones de dólares, con una desviación al alza o a la baja del 2%. ¿Y esto qué ha provocado? Pues ha provocado caídas en la cotización de la compañía que, sin embargo, aunque han sido intensas en la apertura de la negociación, luego se han ido recortando. Ahora mismo, en tiempo real, las acciones de Nvidia cotizan con un recorte del 3%, cotiza la compañía en los $121,48. Y si miramos cómo lo ha hecho la compañía a lo largo de la jornada, vemos que ha llegado a marcar mínimos del día en los $119,23. Y de Nvidia nos vamos a los datos macroeconómicos más trascendentes de la jornada en el viejo continente, en Europa. Continuamos con clave de mercados. El mercado en Europa ha estado pendiente de los datos de inflación en Alemania y en España. La inflación del país germano se ha situado en agosto en el 1,9% en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos preliminares publicados por la Oficina Federal de Estadística. Ese 1% es el nivel más bajo de inflación en más de 3 años. En el mes de julio la tasa de inflación se había situado en el 2,3% y los expertos contaban con que la cifra se rebajase, pero no tanto, se mantuviese en el 2,1%. El IPC se redujo en agosto un 0,1% con respecto a julio y la inflación subyacente, la que no tiene en cuenta alimentos y energía, alcanzó el 2,8% en agosto tras el 2,9% de julio y el 3% de abril, mayo y junio. Aquí en nuestro país también la inflación sorprendía a la baja esta mañana, con un IPC que se ha moderado hasta el 2,2% en el mes de agosto frente al 2,8%
del mes anterior. Una moderación en este caso de 6 décimas que no habían previsto los analistas. De esta forma, el IPC de España se ha enfriado 2 décimas más en términos interanuales respecto al dato que había previsto el consenso del mercado, que situaba la inflación este mes en nuestro país en el 2,4%. En nuestro caso, el descenso se ha debido a la caída del precio de gasolina y alimentación. La inflación subyacente también se ha moderado, pero menos, ha llegado al nivel del 2,7% en agosto, es 1 décima menos que el mes anterior. El Instituto Nacional de Estadística ha explicado que la moderación de la inflación se debe al abaratamiento de los carburantes, que subieron en agosto de 2023, y en menor medida al menor coste de los alimentos, que este mes ha bajado sus precios más de lo que lo hicieron hace un año. Nos vamos con pausa publicitaria y a la vuelta les ofrecemos las claves y la actualización de la carrera presidencial a la Casa Blanca. Todos sabemos que en la economía hay algo más de lo que se ve. Todos sabemos que en el día a día, en nuestra vida cotidiana, la economía nos da algo que no termina de verse en la primera mirada. De ahí surge lo que la economía esconde. Un intento de ayudarte a descifrar qué hay detrás de todo lo que nos dicen, de todo lo que se ve en la fotografía principal, pero que está escondido en la parte de atrás. Lo que la economía esconde busca darte todas las claves para entender el mundo que nos rodea. Y para no quedarte simplemente en esa fotografía inicial, sino hacer zoom y ver qué es lo que de verdad está detrás escondido. Lo que la economía esconde busca sobre todo darte herramientas. Herramientas en un mundo complejo, herramientas en un mundo en el que a veces lo escondido es más importante que lo que nos están enseñando. Y eso es lo que intento descifrarte en lo que la economía esconde. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante.
Continuamos actualizando la información aquí en Negocios Televisión. Están a punto de llegar las 6:30 de la tarde, una hora menos, si nos están viendo desde el archipiélago canario. Y ahora lo que nos toca es ver en profundidad cómo avanza esa campaña electoral en Estados Unidos, esa contienda que va a enfrentar el próximo 5 de noviembre en las urnas a la candidata demócrata Kamala Harris y al republicano Donald Trump. Vamos a ir desgranando esa campaña electoral en un día especialmente intenso, porque hoy será el primer día que Kamala Harris se mida ante la audiencia en una entrevista televisada en la que no va a estar sola, va a estar acompañada por su número 2, por Tim Wolf. Nos va a traer todas las claves, toda esa actualización de campaña electoral. Patricia del Águila, muy buenas tardes, Patricia. Gracias, Alma. Como decías, hoy muchísima expectación por la primera entrevista que va a dar Kamala Harris. La vicepresidenta de Estados Unidos responderá hoy en Georgia, en el sur, donde se encuentra haciendo campaña, a la periodista de la CNN, Dana Bash. Ella también copresentó en junio el debate entre el expresidente y candidato republicano Donald Trump y Joe Biden. La entrevista con Kamala se emitirá a las 21 horas de hora local. La demócrata, de 59 años, será acompañada por su compañero de fórmula, el gobernador de Minnesota, Tim Wolf. También Trump arremete contra Harris y la cadena que emitirá el debate conjunto que tendrán próximamente. Por su parte, Trump sigue arremetiendo contra Kamala, contra esta cadena también que emitirá el debate, que no es afín a él. También tenía palabras para el fiscal, trastornado le llamaba, que ha reconstruido su caso en su intento de revertir el resultado de las elecciones de 2020, que seguirá adelante a pesar de la nueva doctrina legal sobre inmunidad. El ex vicepresidente estadounidense Donald Trump expresó unas duras críticas hacia la cadena ABC, donde se llevará a cabo este debate, como decíamos, y calificó a los trabajadores de la cadena como personas horribles durante un discurso ante mucha multitud en Pensilvania. En un mitin en Wilkes-Barre, Trump mencionó su descontento con ABC, a la que denominó como ABC noticias falsas y malas. Aseguró que son deshonestos y que en su opinión, la de Donald Trump, son los peores en términos de trato hacia él. Por último, la inmigración será clave en la campaña de Kamala Harris. Puede llegar a ser carne de polémica durante la campaña, porque los demócratas parece que podrían abrazar de momento políticas restrictivas en la frontera a pocos meses de las elecciones. Durante el discurso de Kamala Harris en Chicago hubo vagos llamados a favor de ampliar las vías legales hacia la ciudadanía, en un contraste entre el derecho a migrar y el control de la frontera. La inmigración masiva es uno de los asuntos que más preocupan a los estadounidenses, ambos lo saben, y este es un punto en el que más se mueve el voto. Como quedó claro en la convención de Chicago de la semana pasada, la campaña de Kamala Harris ha adoptado un tono más duro sobre este tema, sobre la crisis migratoria, que recuerda al partido a décadas también anteriores. La inmigración podría ser uno de los flancos débiles de ella, de Kamala Harris. Donald Trump y sus aliados se han hartado de retratarla como la zar de la frontera, fracasada durante el gobierno de Joe Biden, que dio a su vicepresidenta el encargo imposible de arreglar el caos migratorio, y Estados Unidos batió récord en arrestos de inmigrantes indocumentados en la frontera. Gracias, Patricia, por habernos dado esas claves sobre cómo avanza esa campaña electoral en Estados Unidos, que va a ser. Ahora vamos a analizar este asunto y otros, lo vamos a hacer con expertos como siempre. Antes vamos con pausa publicitaria.